Muy buenas noches. Este es Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México, como cada lunes levantando el rating en Así Capital es, Magallán. 21, el programa más visto de esta televisora, aunque les duela de tu ciudad es nosotros nos llevamos a los de tu a ciudad toda la es gente. ¿a qué otro programa? Alejandro Broff. Alejandro Broff, a los de ¿cómo se llama? El de Arroba, el de Alexis de Anda. Alexis de Anda, los de Qué Rayos, todos ellos. Aunque le duele a Astro Boy. Aunque le duele, ajá, o a los de Ping Pong también, o los ¿no? de Ping Pong. ¿No? Este es el no mejor. tiene nada que hacer este contra es el nosotros. mejor programa. Así es, el que la gente de la Ciudad de México más ve. Toño Vargas, ¿cómo estás? Muy contento, Magallán, y te quería enseñar mi celular porque tengo una nueva profesión. ¿Me lo puede enseñar, Magallán? La Ciudad de México me ha encargado algo. Échalo, sí. La Ciudad de México me ha encargado algo, Magallán, mientras que yo te pregunto, Magallán, ¿a ti te gustó cómo quedó el armado de la liguilla ahora? No, ¿Te fastidió que nos quedamos ya la Ciudad de México sin equipos? No es que me haya fastidiado, es una realidad, ¿no? No tiene nada que ver con traumas feudales estos de que, me dio el chilangazo y estoy enojado. Porque ni son nuestros equipos. No tiene nada que ver con eso. Es una realidad contundente que no es la misma atención si equipos de la Ciudad de México están presentes en la fiesta grande. No es igual de llamativa. Esto es lo que te quiero enseñar, Magallán, es mi nueva profesión. Me la rifo bien, como dicen las mamás, no me importa, hijo, si eres barrendero, si vas a ser el mejor, pues rífate, ¿no? No le entendí qué es. ¿No viste la foto, Magallán? Sí, la vi, no me pero estás no poniendo, no me pones atención. Si te compras un teléfono grande, pero... No es todo lo difícil que es este show. Es calculadora, ¿no? Para empezar. Ya ni le encuentro la foto. Pues explícanos qué era, porque mucha gente no lo entendió. Ahí está la foto, ahora sí. Aguas, no te va a pasar el Burro al ranking. Sí, que sea otra cosa y... Sí. ¿Qué es? Eres tú jalando un carrito de basura. ¿Sí? Y me la rifo bien, Magallán. Allá sobre Insurgente Sur, allá la salida de Cuernavaca, por ahí me puedes ver, Magallán. No, qué lástima que nos quedamos sin fútbol aquí en la qué triste, capital. qué triste. Ahora, la realidad es que ninguno de los equipos lo ameritaba. Se te cayó la calculadora. Sí, Vamos a hablar de golf, porque este fin de semana se llevó a cabo el torneo de golf de Lorena Ochoa en el Club de Golf México. Vinieron las 60 y pico. Ahí déjalo, Chucho. 64 mejores golfistas de todo el mundo estuvieron durante 3 días aquí en la capital del país. Lorena, estrella como es, pues ya se dedicó nada más a echar un partido de exhibición con las que fueron sus rivales en sus épocas como top one del mundo, ¿no? Digamos. Precisamente ahí estuvo Lorena jugando la exhibición el sábado y se la pasaron muy bomba ya por el Club de Golf México. Este rollo es porque la verdad se le fue el prompter y no alcancé a ver quién ganó. Pero... ¿Y quién fue el que ganó? Pero estuvo muy bonito. Pero sí, hablando de estrellas, hoy les adelanto que vamos a tener a una estrella, Adriana Jiménez, saltadora de altura, de mucha altura, Magallán, desde los 20 metros. Pero bueno, más adelante estará. Dice que busca una prueba para entrar a este programa, Magallán. A ver si le damos chance, ¿no? Sí, acabas con las mujeres que pasan por este programa. Sí, acabo con las que salen de este programa. Bueno, mientras tanto, con un super ambiente se efectuó la carrera del Cruz Azul, que tuvo una convocatoria. No hubo ganador. No. Aquí el chiste, el primer Todos quedaron en segundo lugar. Todos quedaron en segundo lugar. Aquí lo importante, exacto, es el segundo lugar, convocatoria de 5,000 participantes de ambas ramas. Una de las ramas es en este caso los promotores, del otro lado, bueno, sería sobre todo Billy Álvarez, ya es el apoyo, el poco apoyo que tiene el Cruz Azul. Bueno, la ruta fue de 11 y 6 kilómetros por las principales calles y avenidas de las colonias aledañas. La prueba de 11 kilómetros varonil de la tercera edición de la carrera Cruz Azul fue ganada por Roberto Saavedra. ¿Quién me importa quién ganó Roberto Saavedra? ¿Qué es eso? Bueno, se impone en un tiempo de 36 minutos, 23 segundos en la rama femenil. Isabel Llorente cruzó la meta en el primer sitio con un tiempo de 44 minutos, 28 segundos. Acá lo interesante es que a quien le debe de meter carrera es la institución del Cruz Azul, ¿no? Que sigue siendo de chiste, que ya suma 6 torneos de manera encadenada, que nada más Magallán no califica a la liguilla. Su afición es la mejor. Una noche antes la habían ganado a León y habían anunciado a Paco Gémez. Vamos a escuchar a Chabela Llorente, que precisamente ganó la carrera de los 11K. Muy bien. Bueno, esta es la segunda que he corrido. También el año pasado también gané primer lugar, otra vez primer lugar y bueno, me da mucha emoción. Pues ahorita mi preparación más fuerte es la para maratón de la Ciudad de México.
Mira, contundente, cortita de palabras, pero Sí, clara en sus ideas, no como Paco Gemes, por ejemplo. Bueno, en el bosque de Chapultepec se llevó a cabo otra carrera, fue la llamada Héroes del Camino, que fue organizado por la Fundación Cadima. Esta carrera fue un evento completamente familiar, como lo vemos precisamente en pantalla. En ella pudieron participar personas con capacidades diferentes, que iban en silla de ruedas, gente también con alguna discapacidad intelectual también Visual participaron. también. Estuvo ahí el director del DIF capitalino, el buen Gamaliel, ahí anduvo también echando la corrida. Varios funcionarios del gobierno de la Ciudad de México se hicieron presentes en esta carrera totalmente incluyente, perdón, lo de menos era el tiempo, ganar, sino apoyar esta causa, porque parte Exacto. de lo que se recaudó por las inscripciones iba a dar precisamente a la ayuda que da esta fundación a personas con capacidades. Y otra vez vuelve a quedar en segundo lugar la carrera del Cruz Azul, porque esta, si las calificamos, esta es más importante Muchísimo que la del Cruz más Azul. importante. Otra Claro. vez Cruz Azul. Sí, Pa'l claro, perro, esta fue Ni mucho en las más carreras. importante. ¿Y qué pasó en el béisbol? En el béisbol, Ricardo Magallán, los Rieleros de Aguascalientes completaron la barrida a domicilio sobre los Diablos Rojos del México al vencerlos en 14 entradas por pizarra de 6-5 en el estadio, en el parque de pelota Fray Nano de esta, por supuesto, capital. Tuvieron que pasar 5 horas, 7 minutos, Magallán. 5 horas viendo béisbol, bueno. Qué horror. Yo me ponía a fajar ahí con mi chica, algo así, bueno. Además de 14 largos innings para que la máquina se impusiera a los demonios capitalinos y completar así. La primera raya del limpia. programa te la acabas de apuntar. Ay, Magallán, no lo hagas más evidente, por favor. Y el estadounidense Robbie Romero se quedó con la victoria, su segundo de manera consecutiva, mientras su compatriota Carlos Chávez lo apoyó con el rescate. Perdió la pandilla infernal, Daniel Flores. Daniel Flores, Fue el así perdedor, dice al precisamente. final. Y Saúl, bueno, te tocaba a ti, pero te voy a ayudar porque te quedaste sin aire. Saúl El Canelo Álvarez, como todo mundo lo sabemos, derrotó a Julio César Chávez Jr. Al costal en una Chávez. Pelea esperada por muchos meses por toda la ¿Cómo le afición entra con ese mexicana. gancho? Bueno, fíjense, ni siquiera por la afición, ¿no? O sea, toda la población, aunque no les gustara el box, estaban bien enganchados, Se y habla bien más de montados 50 millones de mexicanos. en el tren de la pelea Chávez Canelo, como se esperaba también desde hace meses, pues no hubo sorpresas. La ganó el Canelo, el Junior no metió literal, no es un lugar común, no metió ni las manos, dice que le falló la estrategia. Que le faltaba fuerza. Que le faltaba decía. fuerza. Ahora dice eso, ¿no? ¿No? Y Saúl le das un verdadero baile al hijo de la leyenda que no respetó para nada el apellido, Toño. Sí, no, de sangre pareciera así, la verdad que es adoptado de Julio César Chávez, como ya tanto lo flagelaban también en los memes, no solo sobre el de 6x6, fueron un total de 71 golpes, ya los contabilizaron, Magallanes oficial, solo 71 golpes conectó Julio César Chávez Jr. Que cuando eso, en un round los puedes hacer si lo comparas tranquilo, en fútbol es como tirar 2 veces al arco en los 90 minutos, ¿no? Sí, o como el Bofo Bautista cuando jugó el Mundial, ¿te acuerdas Contra que el Argentina. Conejo Pérez corrió más que el Conejo Contra Pérez? Argentina en que el Sudáfrica, Bofo. por supuesto, algo parecido fue lo que hizo Julito el pasado sábado en Las Vegas. ¿Qué pasará con su carrera? Me parece que si no había levantado, La credibilidad. se ha ido para abajo ya la carrera Sí, de Julio. se fue. Y al Canelo Álvarez, bueno, pues va para arriba. Sí, precisamente, contra ¿no? Gennady Golovkin ya Por pactada las la grandes pelea bolsas. el 16 de septiembre. Que casualmente aprovecharon para hacer el Sí, anuncio casualmente, terminando. el Y después ya reflector, lo veíamos súper en el reflector espacio de Alejandro Groff, se fue a la fiesta total del Canelo, con Luismi, que ya parece, como decía, como Carmelita ¿A Salinas, poco ¿no? se fue con Luismi? Igual que Carmelita Salinas, que sale en todos lados, ¿ya sabes? Ya sale Luismi tomándose fotos con todos, y ella andaba con Luismi en los casinos. ¿No estaba en el bote Luismi? No, anda preocupado jugando su... Ah. Fíjate, tiene que pagar no sé cuánta lana, anda preocupado jugándose en los Le haber casinos. pedido dinero prestado al Canelo. Oye, Así es. Canelo, era que ganaste. No sé si andaba Y te tomando canto una hora gratis. No sé si tomando del tequila rosa que tomó también Ah, Alejandro mira, Fernández también en puede ser. Puebla. Bueno, y en Jalisco se realizó el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica, donde participaron 900 gimnastas de 16 estados de la República Mexicana, quienes buscaron un lugar dentro de la Olimpiada Nacional 2017 que se va a desarrollar a cabo en Nuevo León. En el segundo día de actividades fue Tamaulipas el protagonista de este certamen al llevarse la puntuación por equipos para dejar a Jalisco el gran favorito en segundo lugar y a Veracruz en tercer lugar. El Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica tiene en competencia las clases menores y de clasificación a la Olimpiada Nacional con la categoría infantil, así como los conjuntos para las categorías infantil B y juvenil.
¿De qué se compone la categoría infantil? Explica a la gente la A y la B, ¿cuál es la diferencia? Es que Magallanes, ya tengo que entrar con mi nota, sino con mucho gusto en el corte. Esa que sea la trivia para los que nos están por redes sociales, participen por favor. Bueno, Mejor el que no seleccionado mexicano José Alfredo Aguirre, sí me la sé, Magallanes, ya está en redes sociales, se adjudicó la medalla de plata en la categoría Elite de ciclismo de gran fondo en el Campeonato Panamericano. Se lleva a cabo en Santo Domingo, en República Dominicana, lugar donde se hacen de los mejores puros junto con La Habana y acá en México, por cierto, de Magallanes. En los últimos metros de la carrera, José Alfredo Aguirre se metió entre los corredores del poderoso equipo colombiano que estaban seguros de haber controlado la carrera para ganar el podio completo, pero Aguirre tuvo un feroz cierre de la mano de Ramón Aguirre e Ignacio Sarabia para ganar la medalla de plata. Como somos los mexicanos, se clavó a la fiesta, en este caso se lleva la medalla Argenta Magallanes. Y en más buenas noticias para el ciclismo mexicano, José Alfredo Santoyo agenció el bronce ahí mismo en Santo Domingo. Santoyo, quien la víspera quedó lejos del podio en la contrarreloj, logró un resultado positivo en la prueba de gran fondo de la división sub-23, que se sabe es para menores de 23 años. El mexicano se logró meter al medallero al ubicarse en el tercer sitio a 45 segundos de diferencia del chileno Alejandro Muñoz, quien tuvo el oro tras detener el crono en 3 horas, 16 minutos y 12 segundos, lo que debe ser pedalear durante 3 horas. Debe ser Es un fuerte. tortura. Sí, no. Es un gran esfuerzo. Y así como es fuerte el pedal también en el cuello para los automovilistas, porque NASCAR Peak llega a Puebla para disputar la tercera fecha del campeonato a realizarse en el Autódromo Internacional Miguel Abet. Toda la acción en NASCAR vuelve, por supuesto, al territorio poblano el fin de semana del 12 al 14 de mayo, donde se espera una jornada muy intensa, uno de los recintos del deporte motor con mejor infraestructura del país, súper trazado. Yo he ido tantas veces. La carrera se disputará en formato de circuito y tendrá una longitud de 3.363 kilómetros. Además de la estelar NASCAR Peak, se disputarán las categorías Peak Challenge, la debutante Mikkel Stroke, donde está Regina Sirvent, que ya estuvo también acá en el programa, así como las fórmulas 1800 y Panam Fórmulas. Bueno, ya Adriana Jiménez invitada. Adiós, NASCAR. Adriana Jiménez, ya, adiós. Humberto perdón. García, director de No, perdón. Hay que escuchar a Humberto García. Perdón. Veremos en lo que es el circuito, en el formato de circuito, las diferentes categorías, desde luego la NASCAR Peak, la Challenge, las Mikkel Strokes, la Fórmula 1800 y la Panam, ¿no? Que son las que nos estarán acompañando en este programa. Además, desde luego, como ya también lo mencionó Andrés, de los entretiempos donde estará Motpaca, ¿no? Con sus shows de acrobacias, en las motos, en la camioneta en 2 ruedas, etcétera. Entonces creo que es un programa muy entretenido, es un programa muy variado. Ahora sí. Adriana Jiménez, oro en Abu Dhabi, saltos de 20 metros de altura, Magallanes. En la vida tú harías eso, Magallanes, en la vida. No, a mí no me... Preséntala primero, ¿cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros. Fíjate que acá fue a la inversa. Te vas a reír de nosotros, pero es verdad. Cuando vienen acá, después de que se van de este programa, les va bien. Les va bien. Tenemos muchísimos. A la única que le fue mal fue una conductora que estaba con nosotros al principio. Es que sí. La despachó. Bueno, ahora el vulgar fuiste tú, Magallanes. No, ya me voy. Ok, ya me quedo. Ya no se puede hacer así más vulgar, ¿eh? Ya me voy. Adriana, cuéntanos, ¿cómo estuvo esta hazaña? Llevas varias temporadas participando en el Mundial de Trados de Altura. Hasta ahora llega bien el oro. La sensación que has de haber sentido ha de ser única, ¿no? Me imagino. Sí. Te ayudo. Gracias, muchas. Está un poco pesada, entonces no puedo. Sí. Bueno, muy contenta, muy feliz. La verdad fue una competencia maravillosa, muy tranquila, la disfruté mucho. A pesar de que tuvimos algunos contratiempos ahí antes del viaje, creo que la verdad competimos con el corazón, mi compañero y yo, mis compañeros y yo. Y bueno, fue una sensación increíble. Estar en el podium, en el alto peldaño fue maravilloso. Yo soñaba con ese momento y el escuchar el himno nacional, te lo juro, mi corazón se estremecía. Oye, cuando estás ahí en el filo ya para echarte de cabeza y que sabías que con ese clavado podías ganar la medalla de oro,
¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo es para que no te tiemblen las rodillas? Nada, la verdad es que estuve trabajando mucho en mi concentración, me concentré muy bien, que solo quería pensar en lo que tenía que hacer. La verdad no escuché ni calificaciones de las demás, no vi clavados de las demás competidoras, traté de ya nada más enfocarme en puntos específicos de mi clavado y en hacerlo. No pensaba si iba en primero o en último, la verdad es que... Oye, acá es como los otros deportes de que luego están así las otras competidoras y pasas y te pellizcan. Vas a ver, ahorita te voy a ganar. Te pisan el callo. Sí, la No, envidia. la verdad aquí el ambiente es maravilloso. Yo estoy muy feliz por eso, porque somos una hermandad. Nos queremos mucho entre todas las competidoras y nos deseamos siempre lo mejor porque este deporte es de alto riesgo. Entonces, todas estamos arriesgando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud, entonces nos apoyamos. ¿Cómo no? Nos queremos mucho. Y ante esto, de los 20 metros, tú ya has tenido un accidente que fue en los entrenamientos, no en la competición, pero de alguna manera te restó, ¿no? Un poco de, vaya, para quedar en buen lugar en lo que fue en Portugal, me decías, ¿no? 2016 tuve un pequeño accidente en uno de mis entrenamientos. Me estrellé con el filo Toño de la llegó aquí a alberca. contárselo a todo el mundo. Sí, gracias. No, yo le dije, Adriana, Gracias. Adriana, ni modo, la nariz le quedó de Michael Jackson, le quedó chueca, no. Sí. Pero la actitud no se le fue, ¿eh? Eso Nunca, sí, ¿no? eso sí. Y la sonrisa tampoco. Sí, me gusta. Pero te me gusta. repusiste. Sí, 15 días después de la operación tuve que competir. Obviamente el resultado no fue el mejor, pero yo quería sumar puntos. Salí de esa y lo que sigue, y ahorita aquí estoy con toda la salud llena de buena vibra. Adriana, ¿no le falta un poco más de apoyo? Me refiero a las autoridades deportivas del país. A lo mejor hay empresas ahí privadas que les pueden echar la mano, pero las autoridades deportivas del país, están Jonathan, está Sergio, estás tú, y están viajando por todo el mundo, están poniendo el nombre de México en alto, porque aparte sacan siempre buenos lugares. ¿No les hace falta un poco más de apoyo? Estamos muy bien rankeados, México está muy bien posicionado y si me están escuchando alguien de la iniciativa privada, por favor, necesitamos apoyo. Tuvimos algunos Escuchen bien, problemitas escuchen ahí. No pudieron mandar a nuestro entrenador, nos avisaron en el último momento antes de subir al avión, también no contamos con campamentos. La situación está difícil, pero a pesar de eso yo creo que todos los mexicanos, a pesar de las adversidades, podemos sacar adelante el trabajo, tenemos un corazón muy grande y muy fuerte. ¿Por ¿Qué qué no tanto? los apoyan tanto? O sea, ¿qué? ¿Se considera un deporte extremo y esto le resta pilas o por qué es? Yo creo que por parte de la situación del deporte ahorita está un poco difícil y por parte de que mi deporte aún no es olímpico, estamos a nada, a un pelito de ser deporte olímpico. En julio nos dan la noticia, que esperemos que sea buena, y ya sería la última junta que tendríamos para que nos aprueben. ¿Qué tanto con esto que mencionas ahora, que precisamente estaría dentro de la agenda olímpica, qué tanto se ha desarrollado esta disciplina desde que inició? Ha crecido muchísimo, la verdad, desde el 2013 que lo hicieron oficial a nivel mundial hasta ahorita. Ha aumentado mucho lo que es el grado de dificultad, lo que ha sido también el número de clavadistas que ha aumentado en el mundo. Y bueno, también sumarle que es espectacular y el Sí, número cómo no, y la audiencia ha crecido mucho en redes sociales, en televisión, en vivo, son miles de personas. Y aquí que el lo impacto presentan. en México, ¿lo han recibido bien? A diferencia Sí. tú que has ya pasado por muchas partes del mundo, ¿México no desentona en cuanto a la afición? No, la verdad es que nos falta un poquito más de apoyo en eso para que nos den a Anduvo conocer en más. Cozumel hace que un par de Escuchen, años, empresas se privadas, llevaron escuchen. En Cozumel, ¿no? En Cozumel Ajá. 2015 la audiencia no fue muy grande, pero los medios de comunicación... Mírale. No fue muy grande, pero los medios de comunicación nos apoyaron muy bien. En Yucatán, el evento de Yucatán fue muy bien recibido y también los medios de comunicación tuvieron un gran impacto. Y además, para despedirnos, te vamos a presentar a otra amiga, que se llama Paola Longoria, y juntos vamos a ir a una marcha a Reforma para pedir que hagan olímpicos el Vámonos, racquetball. vámonos. Y los clavados de altura, pues ya todos Es medallas que aseguradas sí, ahí tendremos medallas aseguradas. ¿No? Es que es cierto, ¿eh? Tanto están buscando y estas mujeres ganando por todo el Exacto, y mundo. como siempre las mujeres dando lo La mejor. cara, Dando la lo cara. mejor. Tan buena tú te crees, Magallán, yo creo que se merece una chance. Dicen que ya la cortemos, productora, que darle una chance. Otra de las facetas para ella es conducir. Más adelante le gustaría conducir programas fascina, deportivos. me ¿Por qué fascina. no termina el programa con nosotros, Magallán? Viene ¿Puede? desde bien ¡Claro! lejos, viene desde la villa, ¿no? Llegué bien tarde. Lejos, ¿no?
Bueno, entonces Claro vas a ir que con sí. nosotros. Te quedas a Muchísimas conducir gracias el por programa. este tiempo. Querido México, les mando un Manda saludo. corte, Manda manda corte corte. y te regresamos. Nos vamos a corte comercial. No se pierdan, Capital 21. Gracias. Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos.